Ok, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Bendiciones. Mi nombre es José Luis Jiménez. Vamos a ver la clase número 2, la lección 2 del diplomado Cómo leer y entender la Biblia. En la clase número 1 vimos las tres maneras en las que Dios se comunicaba con nosotros: a través de su creación, a través de su palabra escrita y a través de la más hermosa, que es el Señor Jesucristo. Esas son las tres formas en las cuales vimos que Dios se revela a su pueblo y habla a su pueblo, se comunica con él. En este momento vamos a ir a la lección número 2, la página 10 de tu manual, el punto número 2, donde dice Dios habla a su pueblo, y vamos a leer y a explicar esta lección, ¿ok? Entonces dice, punto número 2, Dios habla a su pueblo. Dios habló a su pueblo por muchas maneras. Con Adán y sus hijos hablaba cara a cara con ellos. Con Noé, con Enoc, con Abraham, etcétera. Con todos ellos habló cara a cara, directamente desde los cielos. También habló el Señor, en un caso desde el Sinaí, digamos, en el monte del Sinaí, habló con Moisés, y también desde el arca del pacto salía la voz de Dios del arca del pacto y hablaba con Moisés, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor se ha comunicado a su pueblo y se ha comunicado con sus ungidos casi cara a cara y de forma personal o audiblemente, cuando menos. Aquí nos dice, ejemplo, la tradición oral, es decir, el libro que podríamos escribir entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entre esos dos textos podremos decir, bueno, ¿por qué estaba desordenada? ¿Por qué estaba vacía? ¿Cómo fue que lo creó? Etcétera, etcétera. Ahí podríamos dar muchísima información, pero no es el caso. Vamos a tratar de entender por qué está así escrito. Dice, cuenta la tradición oral de un rabino que en el Talmud interpreta lo siguiente: la voz de Elohim salía del arca del pacto, desde los querubines, y la menorá estaba encendida en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, y Moshe estaba sentado frente a ella, y la voz del Eterno le decía lo que debía escribir en Bereshit, es decir, comenzando. Nosotros lo conocemos como Génesis, pero su nombre en la Torá es Bereshit. Comenzando, decía el Señor, yo creé los cielos y la tierra. Ahora deja de escribir, Moisés. La escribí de este modo, y le contaba cómo es que lo había hecho, cómo había hecho lo material de lo inmaterial y lo espiritual de lo que procede de lo más pura Kadosh de su esencia, es decir, lo más santo de su esencia. Y después le dijo, ahora vuelve a escribir. Y la tierra no tenía forma ni había vida aún en ella. Y así se siguió. Y le explicaba, es decir, no tenía forma debido a esta y esta causa, ni aún había vida en ella por este y este motivo. Eso es lo que nos dice una historia, una leyenda de la tradición oral del Talmud judío, ¿verdad? O podría ser también el Targum, que es una interpretación de la palabra de Dios, interpretación hecha obviamente por judíos, por rabinos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice en tu manual, como podemos verlo, es una esencia hermosa, pero poco probable que Dios haya explicado esto a Moisés en el Talmud. Pero de acuerdo a esto se derivan muchas teorías, como la teoría del caos o de la de preexistencia de seres, es decir, hombres preadámicos. Tengamos mucho cuidado. Al decir hombres preadámicos, nos habla de que se supone que hubo una raza de hombres que fueron creados antes de Adán, y por eso hubo un caos en la tierra, porque fueron a la guerra, porque Satanás los guió a la guerra, Satanás los guió a rebelión, y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero eso no lo dice la Escritura. En este versículo, en este pasaje o en estas historias se basa mucha gente para hacer teorías y decir muchas cosas de los dinosaurios y cosas que no están en la palabra de Dios, cosas que no están en la Biblia, pero la gente así lo ha interpretado. Entonces es por ello que debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado de no dar este tipo de interpretaciones, ni de leer entre líneas, ni de tratar de sacar un texto de su contexto para formar un pretexto, ¿ok? Bueno, viendo eso, nos dice también que Dios se comunicó a su pueblo por medio de ángeles, y ejemplos tenemos en en Zacarías, a Daniel, a María, es decir, Miriam, la madre de Cristo, o la que fue el vehículo para
que el santo ser de Cristo viniera aquí en la tierra, con algunos pastores, cuando fue el ángel con los pastores y les dijo que aquí nos ha nacido un niño, ¿verdad? Todo eso se comunicó por medio de ángeles. Cuando Josué se levantó para tomar la tierra prometida, vio que había un ángel parado ahí mirando la tierra con la espada desenvainada y se comunicó con él. Zacarías, cuando estaba en medio del templo, cuando le tocó por suerte oficiar en el templo, iba a nacer su hijo Juan, también tuvo una visión de un ángel, es decir, un ángel se comunicó con él e incluso lo dejó mudo. Bueno, eso es cómo se comunica por medio de ángeles, en visión y en sueños. Lo vemos con Faraón, se comunicó con Faraón por medio de un sueño, las vacas flacas y gordas, con José, con el desposado de María, es decir, cuando en sueños le habló José, le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que va a nacer es santo, entonces, y le dijo, y le pondrá su nombre Jesús, o bueno, ahí en el texto dice Emmanuel, pero ahí nos está mencionando que precisamente fue por medio de sueños con quien se comunicó, o cómo se comunicó con ellos. También con Jacob, cuando estaba el patriarca, cuando salió, que iba dirigiéndose con Labán, que iba huyendo de su hermano, vio una escalera, ¿verdad? Y luego se comunicó porque peleó con el ángel de Jehová, pero él no sabía quién era y entonces le dijo, ¿quién eres? Y el ángel le dijo, ¿por qué preguntas quién soy? Y ahí vemos que él se comunica por medio de ángeles en visión y sueños, pero principalmente cuando él estaba dormido y soñó una escalera por la cual subían y bajaban ángeles. Esa fue una visión a futuro de lo que era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Entonces tenemos en cuenta de que Dios se comunica por ángeles, por su propia voz, por medio de sueños, etc. Pero una de las formas más importantes y que debemos de estudiar y tener mucho cuidado y usarla como un sello de garantía de que Dios nos está hablando es por medio de sus siervos, es decir, los profetas. Y no me refiero a profetas como podríamos decir hoy en día. No vamos a entrar en la situación del ministerio profético, pero sí déjame decirte que se comunicó con su pueblo por medio de todos los profetas como Zacarías, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera. De hecho, la profecía más importante, que es la de Isaías, he aquí que un niño nos es nacido, ¿verdad? Es lo principal. La profecía del Mesías ha sido cumplida y se ha venido a cumplir en Jesucristo. Por tanto, no puedo más que asegurar que una profecía de ese calibre, como las del Antiguo Testamento, ya no están vigentes hoy en día porque todas se han venido a cumplir en Cristo. Es decir, no niego que exista el ministerio profético, no niego que la gente pueda darte una profecía, una palabra profética, pero profecías tan grandes y de tal magnitud se han terminado. El ministerio profético de aquel entonces, del antiguo pacto, ya no está el día de hoy, puesto que todo se ha venido a cumplir en Jesucristo. ¿Ok? Es bien importante que entendamos esto. Déjame leerte, dice, el verdadero sello de un profeta no es profetizar, es decir, no es que te diga algo y que se cumpla. El verdadero profeta interpreta el pasado para darte un mensaje en tu presente que transforme tu futuro. Esa es la verdadera esencia y el verdadero sello de un profeta. Vamos a ver aquí, dice, en 2 de Samuel, número 12, David y Natán. Este último, es decir, el profeta Natán, le dijo con una alegoría, la de la corderita, ¿verdad? Que le dice, había un hombre que tenía muchas corderitas y había un solo hombre que tenía una única. Le habla Dios a David por medio del profeta Natán en esta alegoría y le dice lo que había hecho con Urías, es decir, el pasado, lo que él había hecho para que en su carácter de autoridad diera un veredicto en el presente. Cuando David se entera de esto, dice, no, tal hombre debe morir. Y entonces el profeta, para hacerle ver que tenía que arrepentirse para que su linaje no perdiera el reino, es decir, en su futuro, le dijo, pues tú eres ese hombre. Entonces ese es el verdadero sello de un profeta. Interpreta tu pasado para darte un mensaje que esté en tu presente y transforme tu futuro. Recuerda, ese es el verdadero sello de un profeta.